Jóvenes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, una sesión asíncrona que hemos preparado para que ustedes aprendan un tema de suma importancia relacionado con el tema de los autómatas finitos. Un tema en el que vamos a ver cómo se hace la transformación del modelo no determinista a un modelo determinista. Un tema fundamental de nuestro curso que requiere una exposición especial también, y donde pues vamos a ver también en un ejemplo que tengo preparado para este día, no solamente esa transformación, con un ejemplo que se me ocurrió, un ejemplo cualquiera, sino que también aparte vamos a ver el tema de cómo relacionar gramáticas regulares con autómatas finitos, también para aprovechar y pues ver estos dos temas en esta sesión del día de hoy. Nos vamos a enfocar a resolver un problema que pues va a ser algo extenso, por eso esta sesión quise hacerla de esta forma. Así pues, al no haber preguntas de ustedes, pues me voy a ir de corrido, y cuando ya surjan dudas, ustedes van a poder anotarlas, tenganlas anotadas, y en la siguiente sesión ya en tiempo real, la siguiente sesión síncrona, podemos resolver cualquier duda que tengan respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a resolver el problema con detalles para que entiendan bien este procedimiento, y con un caso de muestra, si ustedes lo entienden bien, yo creo que ustedes podrán resolver ahora cualquier otro problema similar que se les presente. Así es que pues vamos a poner manos a la obra. Voy entonces primeramente a presentarles mi pantalla. Presento mi pantalla y nos vamos a ir al Open Board, nuestra herramienta de trabajo. Aquí la tenemos. Vamos a ver los documentos, ya que por aquí tengo algo que ya redacté previamente a esta sesión. Un problema que, como les había mencionado hace unos momentos, es el problema demostrativo, un problema típico que cubre dos aspectos. En la primera parte de este problema que vamos a resolver, vamos a aprender a relacionar gramáticas regulares con autómatas finitos. Y como dice este problema, precisamente es de lo que se trata, de diseñar un autómata finito, diremos ahora, que acepta las cadenas generadas por la gramática regular que estamos viendo frente a nosotros. La gramática es regular, por lo tanto el lenguaje es regular, y por tanto también hay un autómata finito, con toda certeza sabemos esto, que acepta las cadenas que produce esta gramática. Y bueno, les adelanto que vamos a encontrar un autómata finito no determinista como respuesta de un algoritmo que ustedes podrán utilizar, que pueden consultar también más información al respecto en el texto cero. Y este procedimiento que vamos a seguir nos va a poder servir para, sin ningún problema de ninguna especie, llegar a encontrar ese autómata finito a partir, decimos, de la gramática regular. Pero la verdad es que casi siempre el resultado que obtendríamos sería un autómata finito no determinista, pero podemos transformar este autómata de un modelo al otro sin ningún problema. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte del problema. Tenemos esta gramática, la gramática que están viendo ustedes en su pantalla, y pues vamos a marcar entonces la primera parte del problema. ¿Cómo se genera un autómata finito? Así, a secas, un autómata finito. Y bueno, pues lo primero que vemos es que esta gramática no genera cadenas vacías. La cadena vacía no es parte del lenguaje que va a generar esta gramática. Entonces, cuando diseñemos el autómata finito, recuerden que lo primero que hay que ver es si la cadena vacía es parte del lenguaje, para hacer como estado de aceptación el inicial, y si no, pues para no hacerlo de aceptación. En este caso, pues no hay ninguna regla lambda, por lo que pues ya sabemos que el estado inicial va a ser de no aceptación.
Vamos a poner nuestro apuntador, este famoso apuntador que tenemos aquí. Y vamos a poner entonces el estado inicial. Este de aquí, que lo ponemos en azul, dijimos que era para nosotros un estado de no aceptación según nuestra nomenclatura propia del curso. Entonces, ese es un estado de no aceptación, ¿verdad? Estamos usando un procedimiento que, les insisto, lo van a poder ver también aplicado en más problemas en el texto cero, para mayor referencia. Y como verán en ese libro, en ese texto de consulta, se darán cuenta de que se nos marca un procedimiento en el que no vamos a llamar Q0 al estado inicial. Fíjense que vamos a hacer un cambio a lo que tradicionalmente hemos hecho cuando diseñamos autómatas finitos, que es darle al estado ya no el nombre de Q y un subíndice, empezando por Q0, sino que le vamos a dar el nombre, el símbolo inicial. El símbolo inicial. Y es que hay una relación muy estrecha entre gramáticas regulares y autómatas finitos. El símbolo inicial, que por cierto se llama igual, en el texto cero lo podrán ver que es una sigma subíndice cero, como se llama ese conjunto, y que se llama igual en la gramática, en una gramática que así se llama también el símbolo inicial. El hecho de que se llamen igual y se representen con una sigma minúscula y un cero en algunos textos es porque pues están bien relacionados uno con el otro. Símbolo inicial en una gramática con estado inicial en un autómata finito. Y para que haya la correspondencia, pues lo que vamos a hacer es tratar de relacionar entonces lo que va a ser nuestro estado inicial con lo que aquí tenemos como el símbolo inicial de la gramática, que es parte de los datos, ¿sí? Este inicial, entonces, es como se va a llamar el estado inicial del modelo, del autómata finito. Bien, a continuación, según nos marca el procedimiento que ustedes podrán consultar en la fuente que ya les he mencionado, dice que hay que trazar ya sea arcos de un estado a otro o bien lazos. Que tomemos primero las reglas donde uno terminal produce el terminal seguido del no terminal, como por ejemplo esta regla que estoy aquí iluminando. Aquí con el apuntador láser digital estoy señalando una regla, A produce 0A. Aquí hay tres elementos, el lado izquierdo, que es un no terminal, después este que es la asignación, y después el lado derecho de la regla. Y ese lado derecho de la regla se forma de dos elementos, primero el terminal y después el no terminal. En la gramática regular por la derecha es la que estamos usando. Bien, el lado izquierdo de la regla, en este caso la A mayúscula, va a ser nuestro nodo de origen para el arco que vamos a dibujar, a otro estado o a sí mismo. Todo depende de cuál es el no terminal del lado derecho. Dijimos que el lado derecho pues tenía un no terminal. Y ahí está la... Antes de eso pues tiene un terminal que es el 0. Bueno, pues vamos a dibujar un arco que va desde A hasta A. Este estado, por cierto, que tenemos aquí. Y, por cierto, terminé un terminal. Ese terminal, que en este caso es un 0, es el que vamos a poner como la ponderación, o lo que es lo mismo, como el símbolo de entrada en la transición correspondiente. De tal forma que vamos entonces a hacer esto. Dijimos que entonces A produce 0A, se va a traducir en esta regla. Así. Y ahí están los elementos de la regla. El lado izquierdo de la regla es el nodo origen y el terminal de la derecha es el símbolo de entrada. Este no terminal de la derecha es el nodo destino. Aquí pues es un lazo porque aparece A y aparece también aquí A. Eso es la primera de las reglas. La segunda regla, que es también de este tipo, donde se generan el terminal y el no terminal, pues ahora tiene del lado izquierdo la A y del derecho una B.
entonces va a ser un arco que va a ir de un nodo origen a un nodo destino B. Nodo destino que pues sería así como este. Voy a poner de una vez un nombre. Me voy a poner el nombre. Se llama B y entonces, como dijimos, es un arco dirigido que va de un nodo origen a un nodo destino B. ¿Sí? La regla es A produce 1B. Ese 1 va a ser el símbolo de entrada. Símbolo de entrada, por cierto. Y aquí están ya dos reglas, las dos primeras reglas plasmadas como transiciones en el autómata finito. Aquí están. Un lazo porque es el mismo no terminal el de la izquierda que el de la derecha, y un cambio de estado porque en la segunda regla ya no es el mismo símbolo no terminal. Aquí es A y aquí es B. Correcto. Hay una regla donde A produce 0. Esta regla la voy a dejar para después, y en ese momento voy a concentrar solamente en las reglas donde uno terminal genera el par, terminal no terminal, como ya dijimos. Esta la voy a dejar ahorita como pendiente. Que no se me olvide, esta está subrayada. Bien, lo que voy a hacer a continuación es pues transformar estas tres reglas que son del mismo tipo, donde se generan el terminal y el no terminal, convertirlas en arcos dirigidos a otro estado o a este mismo estado, B. Bien, vemos que B produce 0B y 2B, lo cual me hace darme cuenta de que aquí fácilmente tengo un par de lazos. Así, ¿verdad? Donde dijimos pues que eran uno para 0 y otro para 2, entonces voy a poner aquí la ponderación. 0 y 2. Ya saben que estos son pues dos lazos. Al estar una ponderación separada con comas, es porque en realidad son dos lazos, nada más que una notación más compacta para no poner los dos lazos. Recuerden que esto significa un lazo para 0 y un lazo para 2. Son dos porque también aquí hay dos reglas. Correcto. Ahora B produce 2C. Nodo origen B, nodo destino C, con un 2 como entrada. ¿Ven? Pues lo ponemos. Este va a ser entonces el estado llamado C. Pues su nombre. Bien, pues vamos a ver entonces esta transición. Ahí quedó. Y entonces pues fue con un 2. Un 2. Y aquí lo ponemos, el uso dicho. Ahí está. No hemos puesto hasta ahorita estados de aceptación. Bien, B produce 1. Esta regla es donde se genera un terminal solo. Y es como la de acá, A produce 0. Esa también la dejamos pendiente. Dijimos que ahorita nos interesan las reglas donde se producen los dos símbolos, el terminal y el no terminal. Bien, seguimos con el estado C, y C produce 2C o 2. C produce 2C. Bueno, pues ya es bastante evidente, ¿no? Que esto se transforma en un lazo para el 2. Así. De tal manera que la regla C produce 2C. Pues ese es para este lazo. Aquí permítanme, por cierto, descubrir que faltaron los 2 puntos. Listo. Muy bien. Entonces se produce 2C, es este lazo. Y esta regla C produce 2, está pendiente. Estas reglas donde se genera un terminal solo, como aquí el 0, aquí el 1 y aquí el 2, son reglas que las dejamos así como pendientes a ver, espérate. Y esto se debe a que
ahí tendríamos que buscar cuál transición apunta hacia un estado de aceptación con ese terminal aislado. Aquí un 0, aquí un 1, aquí un 2. Es decir, ¿hacia dónde apunta una transición que tenga el 0? Y pues claro, el nodo origen también sabemos cuál sería, en este caso una A. Es decir, ¿hacia dónde apunta una transición que vaya a un estado de aceptación con el 0? Este de aquí sería un estado de aceptación. Sí. Bueno, permítame, aquí le puse de más. Más bien así. A ver, y es que resulta que estas reglas, como la de A produce 0, surgen como consecuencia de esta otra regla. Nada más que el nodo origen ya no se pone. Pero ¿cuál sería ese nodo origen? Nodo destino, perdón. Nodo destino, pero ¿cuál puede ser ese nodo destino que reciba esta transición? Hay quien pudiera decir, pues puede ser a este mismo estado, él mismo. Decimos, a ver, bórrale. De tal manera que podríamos hacer a estado de aceptación. En mi nomenclatura pues lo cambiaría este círculo por un círculo rojo, pero a ver, pero primero vamos a ver. Y es que resulta que las transiciones que apuntan hacia un estado de aceptación te generan estas transiciones. Alguien podría decir, mira, ahí está, al haber hecho A un estado de aceptación, ya estás incluyendo esta regla de A produce 0. Porque estas son reglas donde este nodo origen llega a un estado de aceptación que ya no se pone y la entrada sería un 0. Un 0. Y este, al parecer, pues cumple. Al parecer, pues ya cumplió. ¿Sí? De tal manera que alguien podría decir que A produce 0A. Ahí está, miren. A produce 0A, está incluida la transición. Y que A produce 0, pues también, porque quitándole el nodo destino, a produce 0A, pues tendrías A produce 0. Quitamos el nodo destino, que es de aceptación. Sin embargo, bueno, esto que acabo de hacer ahorita, se podría hacer en cualquier estado, excepto en el inicial. En el inicial no, porque resulta que cuando inicié este diseño de este diagrama de transición, yo me pregunté, hace apenas unos minutos, yo me preguntaba, a ver, ¿se acepta o no acepta la cadena vacía? Y por cumplir, por querer cumplir con el hecho de que tuviera un estado de aceptación, que una transición partiendo de A con la entrada 0 llegara a un estado de aceptación, por un momento pensé, bueno, pues puede ser el estado inicial. Pero no me acordaba que en realidad no se puede poner de aceptación, porque entonces sería como considerar que el estado inicial de aceptación pues es sinónimo de que la cadena vacía es parte del lenguaje. Y creo que pues no es este el caso. No debe ser de aceptación el estado inicial. Entonces, este de aquí no es un estado válido para hacerlo de aceptación. Creo que este no. Sí, ahí no se puede hacer este de aceptación. Puede haber sido una buena idea. A veces que sí se pueden buscar que los mismos estados ya diseñados como A, B o C mayúscula sean de aceptación. Eso ayuda bastante para no estar agregando más estados. Pero pues también es difícil que así suceda. Sí se ha dado el caso, pero pues habría que ver. Habría que ver el ejemplo. Casos especiales, de diseños especiales. Casi por lo general es necesario mejor agregar este estado. Un estado nuevo, un estado adicional. Un estado de aceptación. Donde yo pondría la transición que significa A produce 0 sin el no terminal.
Y pues así como está diseñada esta transición, noten ustedes esta transición, tengo que A produce 0 y este estado. Ahorita yo podría no ponerle nombre a este estado para decir, pues ahí está, produce 0 y esto no es ningún nombre de estado. Entonces ahí sí dirías A produce 0 y ya, como la regla A produce 0 y ya, sin ninguno terminal a la derecha. A produce 0 y se acabó. Así quedaría muy bien, pero no puedo yo dejar sin nombre a los estados, la verdad. Un estado no se puede quedar así nada más sin nombre. Razón por la que pues hay que ponerle un, un nombre a este último estado, que es el único de aceptación hasta este momento. Y que creo que va a ser el único. Desde ahora lo puedo prever. Bien. Entonces, pues hay que ponerle un nombre. En el texto cero yo le llamaría omega. Ya es cuestión de que ustedes le llamen como gusten. Si quieren le llamamos omega. Mm, más que déjenme ver. Ok. Ujú. Bueno, vamos a ponerle mejor pues a mano alzada. Vamos a ponerle mejor a mano alzada porque pues, al parecer no sale por aquí la omega en el open board. Pero bueno, ahí está. Bien, ahí está entonces el estado de aceptación omega. Nótese que eh, aquí estamos agregando ese nuevo estado. Se puede llamar como sea este estado de aceptación. Aquí le ponemos omega para pues, distinguirlo. Le pusimos hasta un nombre con una letra griega. Sí, es que es un estado especial porque de hecho alguien pudiera decir, oye, este estado es como un estado que no debería tener nombre porque lo dicen, oye, yo entiendo que aquí sería la regla relacionada con esta transición A produce 0 omega, ¿sí? Y pues A produce 0 omega no es la que yo quiero considerar, sino A produce 0. Bien, y es que aquí lo que pasa pues es que como de todas maneras omega no va a tener ningún arco de salida, entonces omega no va a estar en ninguna regla produciendo algo, razón por la que pues perfectamente puedo decir que esta es la forma correcta de poner este estado. Omega no producirá nada. Está prohibido ponerle transiciones saliendo al omega. De tal manera que en realidad A produce omega y ya. Omega como no produce nada, no se considera que aquí debe haber una regla A produce 0 omega, para este caso. Muy bien. Eh, la regla B produce 1, pues es fácil adivinar qué es lo que hay que hacer. Poner esta transición así. Y para C produce 2, la otra regla que estaba pendiente. Déjenme borrar esta porque ya las incluí aquí. La regla que falta sería C produce 2 y es lógico que la vamos a poner así.
Así es como se quedaría. Bueno, lo dejamos como está para que se vea mejor. Y ahí está, miren, esta sería la primera parte de la respuesta. Una respuesta parcial. De hecho, también déjenme quitar este. Porque pues aquí ya tenemos el autómata finito que acepta las cadenas que genera esta gramática que tenemos como dato. Esta gramática genera un lenguaje. Bueno, pues este autómata finito acepta las cadenas de ese lenguaje, precisamente. Y es un procedimiento, les digo, que podrán encontrar en alguna fuente de consulta. Me consta por lo pronto que en el texto cero, pues ahí viene este procedimiento, este algoritmo para diseñar el autómata. Y si hay alguna duda por alguien que diga, a ver, yo no entiendo muy bien este estado, el omega, porque como que de veras parece que A produce 0 omega, B produce 1 omega, C produce 2 omega, pero pues la verdad es que como omega ya no va a producir nada, en realidad pues es como si no existiera el omega. Háganme cuenta como si omega fuera una lambda en estado, donde le pusimos un nombre, sí, le pusimos el nombre, se llama omega, porque había que ponerle un nombre. No se puede llamar el estado sin nombre. Sin embargo, es como una cadena vacía, pero aquí es un estado vacío, donde es un estado que ya no genera nada y que en realidad por eso cuando dices, aquí yo entiendo que A produce 0, omega, es como si dijera produce 0 y ya, como si esto fuera algo vacío, estado vacío. Así también B produce 1 y ya, sin la omega. C produce el 2 sin la omega, nada más el 2. Y esta pues es la respuesta correcta. Y les digo, si se les dificulta entender la respuesta, pues entonces hagan lo siguiente. Tomen como dato el autómata finito y de ahí deduzcan la gramática regular. El procedimiento aplíquenlo a la inversa y van a ver cómo como la omega no aparece aquí, de hecho ni siquiera estaba en los símbolos, parece como si omega hubiera sido un símbolo no terminal, como A, B y C. Los no terminales A, B y C se convirtieron aquí en los estados, pero no había omega. Y es nuevamente lo que les digo, hagan de cuenta como que omega es un estado vacío y que hagan de cuenta como si fuera, no es, pero como si fuera un símbolo vacío igual. Entonces, omega, que aparece aquí en el diagrama, no aparecerá aquí en la gramática como símbolo no terminal, no aparecerá. Bueno, entonces es un procedimiento muy sencillo. Es de los pocos temas que ustedes pueden resolver así como siguiendo una especie de receta de cocina, porque ya ven que muchos problemas de teoría de la computación implican el que ustedes analicen, razonen, que usen la lógica para poder resolver un problema. Y la verdad es que este tipo de reactivos donde relacionas el autómata finito, así el autómata finito, con la gramática, pues es más que nada una especie como de receta de cocina, así de sencillo. Y qué bueno, porque la verdad es que si no existiera este procedimiento que usamos aquí para encontrar esta respuesta, imagínense lo que tendría que hacer. Pues primero caracterizar la gramática. Imagínense nomás esta gramática que está aquí y que continúa acá y que son todas estas reglas. Imagínense primero caracterizarla y luego que la caracterizan, diseñar el autómata finito. Sería algo muy laborioso. Entonces, pues, no, mejor que bueno que alguien nos propone este método más fácil, ¿verdad? Yo les aseguro que este autómata finito que tenemos aquí les acepta todas y cada una de las cadenas que genera la gramática y les rechaza las cadenas que no pertenecen a dicho lenguaje.
Y de veras, si alguien tiene alguna duda y cree que este es un resultado muy sencillo, porque de veras caracterizar la gramática y luego diseñar el autómata, pues quedaría un autómata muy extenso, ¿verdad? Pero chequen, traten de generar cadenas, por ejemplo, A produce cero. Sí, una cadena de lenguaje para esta gramática es cero. ¿Se acepta cero? Sí, miren. O A produce 1B y B produce 1, por ejemplo, 1, 1. A ver, ¿se acepta la cadena 1, 1? 1, 1, creo que sí, ¿verdad? O bien A produce 1B y la B se convierte en 2C y luego la C se convierte en 2, entonces la cadena sería 1, 2, 2. Y la cadena 1, 2, 2 se acepta. Pues sí, ¿verdad? Si alguien no cree que esta respuesta tan simple sea la del autómata finito que acepta el lenguaje para esta gramática, pues le lanzamos el reto, le lanzamos el desafío de que le busque a ver si encuentran una cadena que acepte de más o que acepte de menos. Ambos casos, por cierto, pues son incorrectos. Tienen que ser las cadenas exactas, sin que el autómata finito les acepte cadenas de más ni que les acepte cadenas de menos, de las que genera la gramática en cuestión. Y bueno, les comentaba hace unos momentos que este primer paso de este procedimiento generalmente nos da un autómata finito no determinista. Y ya les había adelantado algo sobre este problema. Generalmente este tipo de problemas pues requiere de un segundo paso. Y es que si se fijan, pues aquí tenemos un caso de un autómata finito no determinista. Es no determinista este resultado. Y lo observamos fácilmente. Vamos a ver dónde se encuentran los no determinismos. Bueno, pues los no determinismos ahí les van donde están. Dejen quitarle el tipo griego. Vamos al Arial. Bueno, pues cuando estamos en el estado A y llega un 0, el estado siguiente es o una A o una omega. Esta yo creo que la voy a dibujar manualmente. Le voy a poner una omega. Bien. Cuando ustedes están en el estado A y llegan al 0, ustedes lo pueden ver fácilmente, se pueden quedar en A o se van a omega. Son las dos opciones. Otro caso, fíjense, de veras que tiene muchos no determinismos, muchos casos. Nos lucimos con esto de los no determinismos. Otro caso es también cuando estás en el estado B y llega un 2, ya que ahí el estado siguiente también, si vean ustedes, puede ser o B o C. Bien. Y por si fuera poco, hay otro. Con un solo caso bastaría, pero pues aquí nos lucimos y tenemos de a tres no determinismos. Cuando estás en el estado C y llega un 2, también es otro caso. Cuando estás en el estado C y llega un 2, lo siguiente puede ser C o bien omega. Tres casos del no determinismo. Bueno, como no apareció la omega contexto, entonces voy a poner manualmente. Esta porque no me gustó cómo quedó. Bueno, ya quedó mejor. Un poquito así sin pie, pero ahí está. Ahí está. Entonces, tres casos de no determinismo. Estás en A y llega un 0, puedes quedarte en A
o irte a omega, ya está un caso. Con eso es suficiente, pero por si fuera poco, si estás en B y llega a 2, pues como dice aquí, puedes quedarte en B o cambiarte a C, ¿sí? Tercer caso, estás en C, llega un 2, pues aquí hay dos opciones, miren. Se pueden quedar en C o se pueden ir a omega, ¿sí? Con uno solo de los tres bastaba, ¿sí? Con un solo caso y este de diseño hubiera ya de por sí sido considerado un autómata finito no determinista. Pero bueno, pues tuvo de a tres, ¿sí? Y de hecho, fíjense que desde que ve uno la gramática, desde entonces se da uno cuenta de que va a haber un no determinismo seguro, ya que si se fijan, B produce 2B y 2C. También por eso, cuando ustedes ven un enunciado como este, desde antes de diseñar el autómata finito, ya pueden prever que va a salir no determinista. Miren, B produce 2B y B produce 2C. 2B y 2C. 2B y 2C. Ya desde aquí sabemos que pues va a haber dos arcos que parten de B y tienen el terminal, la entrada 2. Un arco se dirige a B y otro se dirige a C. 2B, 2C. Y así es, miren, B produce 2B o 2C. Allí hay un no determinismo. También, como ven ustedes, A produce 0A y 0. También ahí como que ya se ve que puede haber y es muy común que haya no determinismos, aunque no es tan seguro porque les digo, hay algunas veces en que ustedes pueden poner un estado de estos de aceptación y más fácil, sin andar poniendo inclusive omega, o poniendo omega pero con menos transiciones. Aparte, pues C produce 2C y C produce 2. Fíjense que aquí lo que pudimos haber hecho, déjenles comento. Fíjense que pudimos haber pensado en lo siguiente. Voy a borrar esta transición. Y alguien pudo haber hecho, ¿por qué no hacemos esto? Hacemos que C sea de aceptación. En vez de ponerlo en rojo, lo voy a poner así, ¿eh? Hagan de cuenta que es de aceptación, igual que el omega. Hagan de cuenta que los dos son iguales. Los dos son de aceptación. Fíjense algo que hubiera intentado también hacer un joven para poder decir, quitamos un no determinismo. Sí, sí sirvió esto que acabo de hacer ahorita, de borrar la transición de C a omega y dejar aquí el lazo, me puede servir porque le quité un no determinismo. Ya de acá lo quitamos, miren. El no determinismo de que estás en el estado C y llega un 2, ya no está. Estoy en C y llega un 2. Ah, pues ya nada más es un lazo. ¿Se fijan? Eso hubiera sido muy útil, ¿sí? Este lazo, como apunta a un estado de aceptación, estaría vinculado con dos reglas, con las dos justamente. Pero resulta que eso que hicimos ahorita, pues se queda en un buen intento, ya que también hay que ver que por acá incide un arco, ¿sí? Hay un arco de B a C que tiene un 2, y si este arco apunta a C, que es de aceptación en este momento, entonces debería existir la regla B produce 2, así como B produce 2C. B produce 2C. Sí, B produce 2C. Pero si en la C, B produce el 2 únicamente, B produce 2 únicamente, sin la C, pues creo que esa regla no existe. Como esa regla no existe y no se la puede agregar, porque esto es el dato. Al dato no le puedes tú modificar. No puedes modificar el dato. Y si vemos que aquí esta transición implica que deba haber la regla B produce 2, así como B produce 2C, pero B produce 2 no existe, pues entonces creo que lo que hice, convertirse en un estado de aceptación, pues fue un buen intento, pero pues creo que no, ¿verdad? Mejor, ¿sabes que no lo dejes de aceptación, mejor otra vez regrésate como estabas, pues ni modo, ¿verdad? Y pues como está, un 2 aquí, ¿verdad? Y pues ni modo, vuelve a tener 3 no determinismos. Déjenme dibujar la omega aquí. Estaba aquí.
y que se la quite. Pues restituyo la omega y ahí está nuevamente, pues 3 no determinismos. Qué lástima, ¿verdad? Que C no puede hacer la aceptación, porque si lo fuera, pues ya nomás quedarían 2 no determinismos. Aunque finalmente, de todas maneras, aunque tenga 1, 2 o 3, este autómata es no determinismo, no determinista. Aunque nomás tuviera un no determinismo, ya con eso es AFND. Les llamamos AFD y AFND respectivamente a los deterministas y a los no deterministas, porque está muy largo el nombre. Bueno, muy bien. Ahora, hay un procedimiento que nos va a transformar este autómata que tenemos aquí frente a nosotros, que es no determinista, en un no determinista equivalente. Ya ven que así como hay gramáticas equivalentes, pues también hay autómatas equivalentes. Y hay un teorema que dice que cualquier AFND se puede transformar en su versión equivalente en AFD. Sí, cualquiera. Yo puedo apostarles a que este se puede convertir en uno equivalente en AFD. Y hasta apostar lo que fuera. Yo sé que yo ganaría la apuesta. Y es que pues hay un teorema que dice que sí se debe de poder siempre. ¿Para qué me gustaría a mí convertirlo en una AFD y pues no utilizar este que es AFND? Pues por la implementación. Cuando yo diseño algo en mi libreta o en el pintarrón o en cualquier parte que yo haga un diseño, así como aquí lo tienen ustedes frente a sus ojos y lo estarán anotando en su libreta, pues puede ser algo interesante y bonito, ¿no? Inclusive pueden decir, mira lo que estoy aprendiendo en la escuela, y le enseñan a sus hermanitos, a sus amigos, a su novia o novio. Dicen, mira lo que estamos viendo en la escuela. Y no le van a entender, ¿verdad? Ni X, ni J, ni coma, ni nada. Dicen, está bien para pantallar, pero no es la idea nada más de tener conocimiento porque se vea bonito el diagrama o porque, pues, para pantallar a alguien que no sepa. No, pues tenemos que darle utilidad al conocimiento. El mejor conocimiento es el que sirve para algo útil, sobre todo para ustedes en su carrera. Y es que los autómatas finitos deben servir para algo relacionado con su carrera. Y ustedes lo estarán comprendiendo ahora que estén haciendo su proyecto de final de cursos. En el proyecto de final de cursos, ustedes van a darle un enfoque, una aplicación a su diseño. Entonces, dices, no, pues ahora sí va a servir para algo útil. Y ya hemos mencionado ejemplos de proyectos finales. Sea cual fuera el diseño, pues lo importante es que ustedes lo conviertan del diagrama de transición que es ahora, pues a código fuente y luego pues ejecutable. Un programa que compilarán y que pues, les creará una aplicación. Mientras se quede en la libreta, pues qué bonito, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve lo que está bonito? A lo mejor a mí me gustan esos diagramas, se ven bonitos, pero mientras nada más se queden que se ven bonitos, pues no, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver cómo se pueden implementar estos autómatas. Y hay un material que está disponible también en el repositorio en el drive del curso, donde podrán ustedes ver cómo se puede programar un modelo como este que están viendo. Pero eso sí, el requisito para aplicar ese procedimiento, ese algoritmo, pues es que el autómata finito sea determinista. Porque los no deterministas, pues está muy canijo programarlos. Mientras que un autómata finito es relativamente fácil el implementar. Entonces, por eso puede ser útil que, por ejemplo, este diseño que estamos viendo en pantalla, pues lo convertamos en AFD, y yo creo que por eso nos están pidiendo una AFD. Este diseño pues sí nos sirvió, pues sí, pero pues yo creo que este es para implementarse. ¿Por qué sé eso? Porque me lo están pidiendo determinista. ¿Y cuándo es cuando se requiere que sea determinista y no el que sea? Pues cuando se va a implementar un modelo. Entonces, por eso es bien importante lo que vamos a ver en el resto de la clase.
Por otro lado, hay ocasiones en que fíjense que la FND no tiene nada de malo, ni nada que pedirle, ni es una peor respuesta que la AFD. Y la FND puede ser una respuesta muy adecuada para un problema. Y eso también lo tengo que aclarar porque cuando les digo que el chido, como dicen, es el AFD porque es el que se puede programar, también hay veces que queda la idea en los estudiantes de que la FND entonces es como el no deseado, el que no es el bueno. Pero pues también les aclaro que la FND muchas veces es hasta mejor opción que la FD. Y a veces que es hasta necesario. Hay algunas demostraciones, por ejemplo, demostrar que ciertos lenguajes son regulares y se pueden hacer en base a un autómata finito, que puede ser determinista o no. Muchas veces, es mejor utilizar el AFND que el AFD para demostrar que un lenguaje es regular. Más fácil de analizar ese diagrama. Es más legible en muchas ocasiones el AFND que el AFD, aunque algunos podrían decir cómo es eso. Bueno, eso lo vamos a ver en otra sesión. Pero hay muchas ocasiones en que es hasta mejor respuesta el AFND, para que tampoco me lo vayan a discriminar. ¿Sí? El AFND puede ser muy buena respuesta en varios casos, como en este de hacer la demostración de que un cierto lenguaje es regular. Y otra vez les digo, también es necesario, es imprescindible. Por ejemplo, ¿cómo podríamos diseñar el autómata finito que acepta las palabras de esta gramática que estamos viendo en pantalla si no se permitieran usar los AFNDs? ¿Cómo le hacemos aquí? Cuando B produce 2B y 2C, ¿cómo le haremos para encontrar el autómata que acepta el lenguaje para esta gramática? Si aquí ya se ve, donde estoy iluminando con el color rojo, que va a haber forzosamente un no determinismo. Tiene que haberlo, si no, este problema sería irresoluble. Y dirían, ¿saben qué? No existe un autómata finito que acepte el lenguaje que genera esta gramática. O bien, otra cosa que también es medio pesada. Híjole, bueno, sí se puede, pero caracteriza esa gramática. Caracteriza la gramática y luego diseñas el autómata correspondiente. Dicen, no, pues está canijo, ¿verdad? Entonces mejor, ¿saben qué? Hay que aceptar que en muchos casos como aquí es necesario contar con el AFND como un modelo, porque salen a fuerzas. Y si me dicen que es mejor el AFD o el AFND, pues mi respuesta sería, pues depende, ¿eh? Eso también es muy importante porque, pues a veces que es mejor el AFD y a veces que es mejor el AFND. Sí, como les comentaba hace unos momentos, pues depende para qué queramos el autómata. Aquí, por ejemplo, mientras no tengamos que implementar el autómata, pues este que están viendo en pantalla está bien, aunque sea no determinista. Este ya es correcto. Si se va a implementar, pues mejor entonces sí lo transformamos en determinista. Cuando se hace una demostración, como les decía hace unos momentos, demostrar que un lenguaje determinado es regular en base a una FD o una FND, pues ahí no se implementa nada. Lo que queremos es hacer una demostración. Si yo quiero demostrar que un cierto lenguaje es regular, ¿para qué implemento? No tengo que programar nada, no tengo que usar ningún lenguaje de programación. Simplemente demostrar que un lenguaje es regular, pues diseña el autómata finito. ¿Cuál de los dos? El que sea. Entonces, espero que esto les sirva también como una ayuda para entender mejor, pues, los dos modelos y como les digo, cuándo es necesario y cuándo no, pues hacer la transformación que vamos a hacer en estos momentos. Entonces, pues los autómatas finitos, si no te dicen para qué se van a ocupar, pues tú ya puedes definir, ¿verdad? Si lo transformas o no. Ya cuando te dicen, como este enunciado que dice diseñar una FD, no, pues ahí sí dice. Si dice diseñar una FD, entonces no puedo entregar como respuesta una FND. ¿Sí? Para que tengan eso en cuenta en las actividades y en el examen, ¿verdad? Mientras no te pidan cuál de los dos modelos es el que se requiere, tú podrías usar un modelo o el otro. Si yo nomás les digo diseñar un autómata finito, me puede dejar la respuesta sí, pero como ya dice ahí que es determinista, pues entonces sí hay que hacer la transformación. Bien,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear inclusive una nueva página aquí. Y vamos a hacer la transformación del modelo anterior. Ojalá pudiéramos estar viendo las dos pantallas. De hecho, ahorita yo creo que voy a volver a hacer la pantalla más pequeñita para alcanzar a ver este, que es el original, y cómo va quedando el nuevo autómata. Porque sí es necesario estar viendo este para sacar el nuevo. Y bueno, para hacer la transformación, ahora sí vamos a ese punto, transformar el AFND en su equivalente en AFD. No crean que haya un solo método, no crean que nomás hay uno y ya, este es el único que hay. Hay diferentes. Yo ahora me voy a enfocar a enseñarles el que yo considero más simple. Es simple. Es un poquito a veces como que medio enredosito y medio de que te puedes equivocar, pero si pones atención, no te distraes y haces todo conforme al algoritmo, porque aquí también hay un algoritmo, y lo haces así tal como dice la receta, pues, de cocina, que sería el algoritmo, no tendrías que equivocarte. No tendrías que equivocarte. Nada más con cuidado. Fíjate bien porque en el procedimiento que vamos a ver, yo lo sé porque he revisado actividades, he revisado exámenes, y cuando les pongo un problema de estos y no les pongo incisos, sino les digo, a ver, pues conviértelo, tradúcelo, yo me doy cuenta de que muchos estudiantes se equivocan. Y les reitero, no es tanto porque no sepan, sino porque no se fijan. Muchos alumnos se equivocan, pero porque no hacen esta transformación con los cuidados debidos. Así es que nada más tengan mucho cuidado en lo que vamos a hacer. Y bueno, este método que vamos a ver es bastante básico, sencillo. Hay otro que tal vez después, si hay chance, les pueda también explicar. Otro método alterno donde se utilizan unas tablitas, unas pequeñas tablitas, muchas tablitas. Pero ahorita nos vamos a ir por el otro método. Un método que se va a basar en lo siguiente. Vas a redibujar el diagrama que tienes aquí. Este de aquí, pues, ya lo dijimos, déjenme ponerle aquí para que no se nos olvide, es el AFND en estos momentos. Es el AFND. Ahí está, es el AFND. Bien, para encontrar el AFD equivalente, vas a redibujar partiendo desde el estado inicial y así, incluyendo todos los estados que vayan surgiendo, ¿sí? Haciendo un diseño progresivo en el que vas a redibujar idéntico lo que no tiene problemas de no determinismo. Por ejemplo, cuando estoy en el estado A y llega un 1, no hay problema. Si estoy en el estado A y llega un 1, el estado siguiente siempre va a ser el estado B. Ahí no hay problema. Y yo digo una cosa, si no hay problema ahí, ¿para qué agregamos un problema? Si no lo hay. A ver, si estoy en A, estado A inicial, y llega un 1, pues me voy a B. ¿Tendría que modificarle algo a mi diseño? Pues realmente yo creo que no. ¿Para qué? Sigue siendo, por cierto, A el estado inicial. También para qué lo cambiaría. Y sigue siendo de no aceptación. También para qué cambiaría ese criterio. Es decir, entonces, todo lo que digas, aquí no hay ningún problema, ese no es ningún problema, no hay ningún no determinismo, déjalo igual. Ahora, va a haber ocasiones en que sí hay problema. El no determinismo ya, por ejemplo, en el estado inicial A, ocurre cuando estás en dicho estado y llega un 0. Esa caray, pues ahí es donde sí ya no sé qué hacer. Estoy en el estado A inicial, llega un 0, pues hay dos alternativas, o me quedo en A o me cambio a omega. ¿Cuál de las dos alternativas voy a seguir? ¿No se podría seguir las dos alternativas? No, como es, hay que no se podría. Está, como dicen muchos, galanes, ¿no? Que dicen, ay, híjole, tengo dos amigas que cumplen años el mismo día y
y quiero pues festejar a las 2, pero son del mismo día. Es una límite en la mañana, otra en la noche. No, no, no. Mejor, oye, ¿por qué no las invitas a las 2? ¿Sí? Que al cabo no vas a hacer nada malo. Invítalas a las 2, ahí, digo que quedes bien con las 2. Te las llevas a las 2 a festejar, las llevas a tu casa y quedas bien con las 2. No preferiste a una por encima de la otra. Pues sí, ¿verdad? Para un bien portado, pues eso sería lo correcto. Y bueno, pues estos autómatas finitos también van a ser bien portados, porque aquí, si te dicen, a ver, hay dos alternativas, o podrían ser más también, recuerden. Aquí los no determinismos son de dos posibles estados siguientes, pero podrían ser tres o más, no importa los que sean. El caso es que tú tienes dos posibles estados siguientes, entonces, pues queda bien con los dos, considera los dos. ¿A dónde me voy cuando estoy en A, estado, y llega a cero, entrada? ¿Qué tal un nuevo estado que se llame A omega? Y es como decir que me fui con A y me fui con omega. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a ver entonces si queda claro. Entonces vamos a la siguiente página y como dijimos, a ver, pues vamos a ver cómo estuvo la cosa. Entonces, a ver si captaron bien. Sí, yo les dije esto, sí es cierto. Empezamos con el inicial, que también va a ser de no aceptación, igual que el original. Sí. Y como dijimos, pues se va a llamar igual. Sí. Se sigue llamando A, sigue siendo el inicial, sigue siendo de no aceptación, como en el original AFND. E inclusive cuando llega el 1 dijimos, el estado siguiente es B, que por cierto es un estado de no aceptación. Esto es con el 1. Está muy chueco, pero a ver, otra vez. Con el 1. Ahí está. Ahí está. Entonces, no hay problemas de no determinismo aquí y en el 1. Por cierto, una cosa que no hemos mencionado, pero que ustedes creo que ya no tendrán problemas para entender. ¿Qué pasa si estás en el estado inicial y llega un 2? La cadena se rechaza. Entonces aquí también en que por esto déjenle pongo aquí su nombre, es el AFD equivalente. ¿Sí? Pues aquí también, si llega un 2, pues también se rechaza la cadena. Si aquí se rechaza, pues aquí también. Sí, es lógico, ¿verdad? A ver, entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo les dije? Pues les dije que si estamos en el estado A, el 0 te puede llevar al estado siguiente A o al estado omega, lo cual dice aquí, precisamente, estás en A, el 0 te lleva a omega, y les dije que pues íbamos a quedar bien con ambos estados, con A y con omega. Voy a poner aquí el estado, y con un 0 me voy a ir a ese estado. Entonces vamos a ver. Con el estado A omega. ¿Cómo se llamaría? Pues lo voy a llamar A, omega, por ejemplo. Por cierto, estoy escribiendo todo esto muy feo. Te les voy a explicar por qué. Está medio feo el estado omega, ¿verdad? está mal escrito todo esto, pero lo que pasa es que quiero que veamos lo siguiente. Oye, ¿y el estado A omega cómo sería? ¿De aceptación o de no aceptación? De veras, es una buena pregunta. Ahí nomás me puse diseñando el estado y lo puse como de no aceptación, pero ¿deberá ser de aceptación o no? Una buena pregunta. A ver, pues vamos viendo el original, el AFND, y vamos a ver qué pasa si estás en A inicial, estado inicial, y llega un 0. A ver, vamos a ver qué pasa. Si recorres el lazo no se acepta, pero si recorres el camino a omega, sí se acepta el 0. De hecho, este autómata AFND, el original, sí acepta 0. Y pues yo creo que también debe aceptar el 0 por lógica. Razón por la que dices, no, entonces, ¿sabes qué? Creo que
estado A omega, pues más bien sí va a ser de aceptación. O sea, déjenme entonces lo quito. Ah, bueno. Nomás lo anoté, pero no me puse a pensar, ¿verdad? Si era de aceptación o no. No hay problema, ahorita lo anoto ya bien, como debe de ser. Ahí está. Bien, vamos a ver a omega. Está muy grandote. Entonces sería A, omega. Muy grandote, déjenme hacer esto muy pequeñito. Déjenme ponerlo aquí. Ajá, ahí está. Déjenme ponerle la omega con la mano. Aquí, ahí está, ya quedó ahora así como debe de estar. A omega. Entonces, si aquí se acepta la cadena cero, ¿sí? Ya ven que por acá no se acepta, pero por acá sí. Y recuerden que en el AFND puedes analizar una cadena de diferentes formas y con que de una forma se acepte, pues ya la cadena tiene que ser aceptada en general. Entonces, aquí sí se acepta el cero, si te vas por acá, en D, pues acá en este también debe de aceptarse el cero. Por lo que pues vamos a hacer que el estado A omega, pues sí sea de aceptación. Podemos hacer ese análisis para ver los estados que van surgiendo nuevos, a ver si son de aceptación o no. Pero el texto cero nos menciona, ahí viene este tema también de la transformación que estamos aplicando. Y ahí dice que cuando uno de los estados involucrados en el nuevo estado compuesto, son estados compuestos, incluye a un estado que originalmente es de aceptación en el AFND, el estado combinado pues también lo sea. Entonces, omega es estado de aceptación en este, y como es parte de este, es un estado combinado nuevo, pues ese hace que este sea un estado de aceptación. Este es de aceptación porque contiene omega. Ya con eso ya no hay que andar checando que si acá, qué pasa con el cero. Ya de aquí en adelante siempre que aparezca omega, que es el estado de aceptación, y un estado nuevo combinado, pues es de aceptación. No le puse, por cierto, el estado, el nombre este de acá. Le pongo su nombre. Ahí está, ese era el estado B. Bien. La idea es, pues, completarlo, ¿sí? Los estados que vayan surgiendo son los que tenemos que ir completando. Alguien podría decir, bueno, pues vamos rediseñándolo. Pues sí, ¿qué les parece si lo rediseñamos? Pero basados en los estados que van surgiendo. Por ejemplo, aquí ya salió el estado B y aparte, pues este combinado. Yo prefiero empezar con el B primero, pues para ver eh, cómo se ponen las transiciones y dejar el combinado, el compuesto, pues para más adelante. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Estás en B. El 0, solo hay una alternativa. Te quedas en B. El 1, solo hay una alternativa. Te cambias a omega. Ah, bueno. Entonces vamos a ver cómo era. Si estás en B, dijimos entonces que con el 0 te quedas aquí en el mismo estado, B, y dijimos que con 1 te vas al estado omega, un estado que pues vamos a dibujarlo de una vez. Aquí. Este estado va a ser el omega. Déjenme de una vez dibujarle su nombre. Omega, pues. Su nombre es omega, entonces. No me gustó cómo quedó, permítanme. Un omega más bonito, a ver, permítanme. Ahí está, una omega. Fea, pero queda legible. Bueno, entonces dijimos que si estás en B, te vas a omega cuando llega un 1. Ahí está.
¿Qué es lo que sucede también en el AFND original, ¿verdad? El no determinismo aquí se presenta cuando estás en B y llega el 2, como ya lo habíamos dicho, miren, aquí dice, si estás en el estado B y llega un 2, el estado siguiente, pues ya saben cuál va a ser, ¿verdad? B o C. ¿Por qué? Aquí ves que puedes recorrer el lazo y quedarte en B o cambiarte de estado a C. Entonces, como les dije, bueno, cuando no hay no determinismo, pues dejas todo igual. ¿Para qué lo cambias? Cuando hay no determinismo, pues le das la razón a las dos transiciones. De tal manera entonces que a mí se me ocurre, pues poner un estado combinado, ¿verdad? El estado combinado de B con C. El estado combinado. Dejen de una vez ponerle por cierto su nombre. B, C. Muy grande, déjenlo algo más pequeñito. Ahí está. Este estado BC. Y dijimos que era cuando llegaba un 2. Ahí está. Entonces, pues vamos a poner esa transición aquí. Y dijimos que era cuando hay un 2. Bueno, escribo medio feo, pero creo que es legible. Fíjense que a diferencia del estado A omega, este estado combinado BC no es de aceptación. Y no es de aceptación porque ni B ni C son de aceptación. Miren, B y C, pues si ninguno de los dos es de aceptación, ¿cómo se me ocurre poner de aceptación BC? Pues no, ¿verdad? Entonces, pues lo dejamos así como de no aceptación, porque pues ninguno de los dos componentes lo es. Ahí está. Bueno, pues ya completamos lo que en el original AFND es las transiciones que salen de A y las que salen de B. Y pues también las salen de omega. Finalmente ya dijimos que de omega no salía ninguna transición. Fue parte del acuerdo cuando diseñamos este diagrama que tenemos aquí. Pudiéramos nosotros pensar, bueno, pues agregamos C, el estado C. ¿Convendrá agregarlo? Caray, pero ¿cómo llego a ese estado C o dónde lo conecto? Puedo decir, a ver, pues déjame poner por aquí el estado C, ¿no? O por acá, no sé, en alguna parte del estado C. Pero ¿cómo voy a llegar al estado C? Nótese que la única forma de llegar a este estado es cuando vienes del estado B. Pero resulta que cuando estás en B, el 2 te lleva a B, C, el estado combinado. Ya no te puede llevar a B, C y a C. Realmente es que el estado combinado B con C, pues ya hace las veces de los dos. Entonces, el estado C, la pura C, pues no surge y pues creo que no hay que ponerlo. Porque podría así alguien decir, pues pon aquí el estado C y te vas aquí con el 2. No, pero ya entonces vuelves a tener un no determinismo. ¿Sí? Se supone que B con 2 solamente te va a llevar a un estado y no a 2. Entonces no le pongas el estado C con el 2 porque pues, es lo que queremos evitar, el no determinismo. Entonces, no, pues esto ya incluye la C, razón por la que este estado, pues, si no aparece más adelante, pues no lo pongas. Nomás no lo pongas y ya. Correcto. Bueno, entonces, si no aparece el estado C, pues no te preocupes, nomás no salió y ya. Muy bien, pues ahí la llevamos. Bien, vamos a hacer entonces ahora la siguiente. Ahora les toca el turno a los estados combinados como A omega y como BC. Vamos a empezar con A omega primero. A omega. Realmente este estado tiene de los dos y es un estado combinado. Pero ¿cuál es el que predomina? A o la omega. No, pues los dos, cada uno aporta algo. Tanto A como omega tienen algo que aportar. Órale, pero pues, ¿cómo le hago pues para no ser tendencioso hacia uno o hacia el otro lado? Pues muy fácil, mira. Vas a hacer lo siguiente. El estado es A omega, entonces vamos a poner aquí al margen unas anotaciones. A ver, el estado puede ser A o puede ser omega. En realidad es los dos. Pregunto, a ver qué pasa si las entradas son 0, 1 y 2. Por ejemplo, primero, si la entrada fuera 0, ahorita nada más el 0, para los dos casos. Hay que considerar los dos casos, ¿no?
porque este estado tiene tanto de A como de omega. Órale, tiene tanto de A como de omega. ¿Qué pasa si nada más fuera A y qué pasa si nada más fuera omega con la entrada 0? A ver, si la entrada fuera 0 y estando en el estado A, estás en el estado A, el 0 te puede llevar a A o a omega. A omega. Entonces aquí voy a escribir entre los posibles estados A omega. Y separamos por coma, ¿verdad? Ya saben que yo le pongo su coma ahí separando. Correcto. Muy bien. ¿Y qué pasa si estoy en omega y llega el 0? No, bueno, pues estando en omega, llegue lo que llegue, ya no hay estados siguientes posibles. ¿Sí? Si estás en omega, llegue lo que llegue, te rechaza la cadena. Bueno, pues le anotamos aquí para que no se me olvide. Voy a poner como una X, ¿no? Bien, voy a integrar esto en una sola transición. La X significa cadena rechazada, ¿eh? ¿Cómo integro en una posible única transición que el estado siguiente puede ser A, omega o bien una X, que significa la X rechazo? Es el estado famoso que cuando caes en él ya no puedes salir. Entonces este estado no lo anotamos por lo mismo. De hecho, aquí no lo anotamos por lo mismo, de que es un estado que cuando caes ahí, pues tu cadena ya no se puede aceptar. Entonces, pues como que esta transición donde se rechaza la cadena, como que hay que descartarla, ¿no? Porque ya ven que el modelo del autómata finito no determinista, pues trata de ayudar a las cadenas para que sean aceptadas. Como algunos maestros que buscan y buscan, ¿cómo le hago para que el alumno pase? Pues, ¿cómo le hago? Entonces, sí son estos autómatas finitos no deterministas. Dicen, por acá reprueba, ¿no? Pues mejor entonces, nada más considera esta opción. Entonces, ¿cuál será el estado siguiente? Pues a omega, ¿verdad? De hecho, el texto 0 dice que se hace la unión de las posibles rutas que podemos seguir en las transiciones. Entonces, esta ruta, unión con esta ruta, pero como esta ruta no nos sirve para que la cadena se acepte, entonces la unión de algo con nada, pues es este algo. Por lo tanto, el estado siguiente, unión de esto con esto, pues es nada más a omega. Razón por la que aquí se va a dibujar un lazo para a omega. Lazo. Y dijimos que era para el 0. Sí, porque fue el que consideramos aquí como el símbolo de la entrada. El 0, ¿verdad? Correcto. Eso fue una transición. Pero recuerden que hay otras dos entradas que son 1 y 2. A ver, pues vamos a ver la siguiente. A ver, otra vez, me gustó esa idea. Para que no hagamos más a una o a la otra de las dos posibles letras que forman el estado, porque son 2A y omega, considera como que fueran tanto A como omega. Ahora para el 1. Ahora para el 1. Así ya hicimos el análisis para el 0. Hicimos el análisis para el 0 aquí. Y ahora pues vamos a hacerlo para la entrada 1, para ver dónde va la transición que sale de este estado con el 1. Vamos a ver. Si es A, el 1 te lleva a B. Si es omega, pues ya dijimos que se rechaza. ¿Sí? Entonces A con 1 es B, omega con 1 es caput, como dicen en alemán, caput. Es alemán, ¿eh? No creen que es otra cosa. Entonces, a ver, vamos a anotar aquí. Si estando en A llega a un 1 y dices que es el estado siguiente B, y no puede haber otra opción más que B, y si estás en omega llega el 1 y de todas maneras ya no se considera la cadena aceptada, se va a rechazar, pues entonces veo la combinación de estas. Unión de estado siguiente B con estado siguiente rechazo, pues como el rechazo no nos gusta en los AFNDs, pues queda nada más el estado siguiente como B. De tal manera que entonces hay una transición aquí, como esta. Eso es cuando hay un 1. Y el 2, pues es lo mismo. Ya les voy a explicar menos porque ya nada más cuestión de que hagan lo mismo. El estado es A omega, a ver.
Piensa que es A por un lado y piensa que es omega por el otro. No los dos, sino nada más de uno por uno. ¿Sí? ¿Qué pasa si llega un 2? Llega un 2. A ver, ¿qué pasa si estás en A y llega un 2? ¿Qué pasa si estás en omega y llega un 2? Bueno, aquí ya puedo adelantar, ¿no? Aquí yo ya sé que es cadena rechazada. ¿Para qué me hago? Rechazada. A ver, pero ¿qué pasa si estás en A y llega un 2? Si estás en A y llega un 2, se rechaza, ¿eh? Si estás en A y llega un 2, se rechaza. Entonces, no, pues ahora son dos rechazadas. Aquí ni cómo ayudarle. Si estás en el estado A omega y llega un 2, pues se rechaza. ¿Por qué? Pues porque en el AFN original igual, si estás en A, un 2, se rechaza la cadena. Si estás en omega un 2, también se rechaza. Entonces, por lógica, aquí también, si estás en A omega y llega un 2, pues se rechaza. Así de fácil. Noten ustedes una cosa muy importante que vemos en este momento. Fíjense, esto es bien importante. Aquí voy a poner una rayita para separar. Ya terminé para el estado A omega, las tres transiciones. ¿Sí? Aquí esta no la puse porque se rechaza. Nótese cómo este estado combinado tiene como que del papá y de la mamá, o no sé cómo llamarlos, a y omega, que son los que dieron origen al estado combinado. Miren, A y omega los fundimos en un estado llamado A, omega. A ver, piensen, antes de que les dé la respuesta, piensen un momento mientras están viendo esta grabación. ¿Qué es lo que este estado A omega heredó de omega? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que omega le hereda al estado A omega? La respuesta es hacerlo de aceptación. Porque nótese que A es de no aceptación, pero omega sí es de aceptación. Entonces, ¿cuál herencia es la que prevaleció aquí para hacer este como de aceptación? Pues la herencia que le da el omega. Ah, órale. Otra pregunta. ¿Y qué es lo que le hereda a este estado combinado que estamos viendo aquí, señalado con rojo? ¿Qué es lo que le hereda a este estado que estamos viendo aquí combinado? ¿Qué opinan, jóvenes? Si estuviéramos en clase les preguntaría. Ahorita en esta clase, pues lo que les digo es, a ver, contéstenme y luego les doy la respuesta. ¿Qué le hereda al estado combinado A, omega? ¿Listo? Pues le hereda las transiciones, lo cual no hace omega, porque omega no tiene transiciones de salida. Omega no tiene transiciones de salida. Pero fíjense cómo son las de A y las de A omega. Son idénticas. ¿Qué pasa si estás en A o en A omega y llega un 0? El estado siguiente es A omega. ¿Qué pasa si estás en A o en A omega y llega un 1? En ambos casos el estado siguiente es B. ¿Y qué pasa si estás en A o en A, omega y llega un 2? En ambos casos se rechaza la cadena. En ambos casos. Entonces, pues realmente tanto A como omega algo le están heredando a este estado nuevo combinado. Y fíjense cómo estamos utilizando un método lógico y razonable. No tendrán ustedes problemas para aplicarlo si utilizan la lógica, el análisis, el razonamiento, porque se fijan que lo que hemos estado haciendo para llegar hasta este momento no es sino aplicar la pura lógica y aplicar pues el sentido común. ¿Se fijan cómo estamos usando nuestro sentido común para resolver este problema? Así es que pues sigamos adelante. Bien, ahí les va entonces. Ahora, por cuestión del tiempo, vamos acelerando un poquito. El estado B, C es el que sigue, es el que no hemos completado. No vayan a dejar estados inconclusos. Aquí omega parece que no está completado porque no tiene transiciones de salida, pero ya sabemos que en omega ya no hay arcos de salida. De hecho, A, B, omega
y A, omega ya están completados. El que nos falta ahorita es B, C. Hay que seguir, así como hicimos con el estado combinado A, omega, lo hacemos con B, C, y ver, pueden surgir estados nuevos, o puede ser que ya no. Hay que ver. Si salen estados nuevos, pues los agregamos, como ahorita agregamos este y este. Ahorita yo no sé si van a salir estados nuevos, o a lo mejor ya no. El estado C, ¿irá a salir o no irá a salir? Pues a mí se me hace que no, pero quién sabe si salga. Bien. Ahorita ustedes podrían pensar, híjole, a ver, entonces, si salen estados nuevos, ¿los agregamos? Pues sí. ¿Y si salen demasiados? Bueno, no saldrían tampoco tantos, ¿eh? No crean que aquí tendríamos 20 estados o 50 estados combinados. No, no, no. Realmente la cantidad máxima de estados que pueden surgir es, como tenemos A, B, C y omega, 4. 4 estados originales, ahí están los 4. Lo más que podríamos tener en un diseño de este tipo serían 2 elevado a la 4. 16 estados. Aquí ya llevamos, dirán ustedes que son 5, bueno, son 6 porque también el estado de rechazo. El estado de rechazo también recuerden que lo estamos considerando como implícito. De hecho, también acá estaba implícito, ¿verdad? Bueno, aquí también está implícito. En realidad, entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y el de rechazo general. Máximo, entonces nos van a salir pues 16 estados. Esperamos que no surjan tantos. Bien, vamos entonces adelante. Y para agilizar este proceso, pues ahí les va. Más rápido. Aunque sea manualizada. A ver, me gustó con lo que hicimos anteriormente y se me hace lógico lo que se hace. A ver, ¿qué tal si, por ejemplo, vamos para el 0? ¿Qué pasa si el estado actual es... ¿Qué tal si el estado BC solamente fuera B y llega a un 0? Pero también imagínense que el estado actual fuera C y llega a un 0. Ahí estamos considerando las dos posibilidades. Nada más es B, nada más es C. Y hay que poner para las entradas posibles. Primero 0, ahí está. 0. Este estado incluye dos estados que originalmente eran individuales, ahora son un estado combinado. Entonces, ¿qué pasa en cada uno de los estados componentes para la entrada 0? Y de la misma manera, para el 1, y luego, pues bueno, también para el 2, ¿verdad? Es otra entrada posible. Parece una Z, pero es un 2. Tengo letra de médico, ¿verdad? Bueno. Más rápido, ahí está. Fíjense lo que estamos haciendo. El estado es B, C. Estamos considerando como si fuera solo B y solo C por separado para las entradas el 0, el 1 y el 2. Son 3 símbolos de entrada. Entonces aquí nada más es cuestión de llenar en base a la FND. Aquí es donde nos dicen cómo se van a llenar esas transiciones que están pendientes. Primero, estoy en B y llega un 0. B llega el 0. Entonces me quedo en el estado B. Si es C, llega un 0, pues se rechaza. Entonces, B con 0 sigue siendo B, C con 0 se va a rechazar. Entonces, pues lo voy a anotar aquí, ¿verdad? Dijimos que aquí era B, el estado siguiente, y que aquí era rechazo. Entonces, integramos estas dos en una sola transición. Estado siguiente, o es B, o se rechaza. Este es el estado origen, ¿verdad? El B como C. Pues creo que el estado, el nodo destino va a ser B. Bueno, pues permítanme. El estado destino va a ser
aquí. Eso es para el 0. Bueno, pues adelante. Estás en B, llega un 1, estás en C, llega un 1. Estás en B, llega un 1, el estado es omega. Estás en C y llega un 1, pues se rechaza. Entonces, el estado siguiente dijimos omega aquí, se rechaza acá. Omega se rechaza. No, pues el estado siguiente creo que ya es muy claro, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues omega, porque la unión de omega con X es rechazo, pues es omega nada más, ¿verdad? En esta no hagan de cuenta que es un elemento nulo, entonces pues queda nada más omega. Correcto. A ver, ahora estás en B, llega un 2, estás en C, llega un 2. Estás en B, el 2 te puede llevar a B o a C. Ajá, fíjense, estás en B, el 2 te puede llevar a B o a C. Estás en 2, el 2 te puede llevar a C o a omega. Entonces, B, C, C, omega. Ahí está. Entonces, chequenle, estado siguiente. Estás en B, el 2 te deja en B, te lleva a C. Estás en C, el 2 te deja en C o te lleva a omega. Sale. Aquí están. Combinamos estas y como es una unión, no se van a repetir los elementos que estén dos veces, como la C. Definitivamente, pues no. Aquí, combinar o unir B, C, unión con C, omega. Recuerden que cuando se hace una unión, los elementos repetidos no se ponen repetidos, sino solamente una vez. De tal manera que creo que vamos a agregar un nuevo estado. A ver, unimos estos 4, que en realidad son 3, y nos va a quedar el estado BC omega, que como tiene omega, como el pescado, ¿verdad? Tiene omega, tiene sus omegas, pues va a ser uno de aceptación. Porque, pues ya vimos, omega es parte del estado, pues entonces, sí, hay que ponerle su aceptación. En el nombre tenemos entre los 3 elementos BC, omega. La C se repite, pero solamente se escribe una sola vez, porque es unión. Ahí está. Bien. Y eso fue con el 2. Bueno, pues que no se nos olvide. Aquí el problema principal que hay, y ustedes lo podrán corroborar, como ya se los había mencionado, es el hecho de pues, estar manejando tanta información. Y les reitero lo que les dije hace unos minutos. Un motivo de error cuando resuelven este tipo de problemas no es tanto el que no sepan, sino el que se hacen un lío con todas esas transiciones. Y pasa, esto. Cuando ustedes lo hacen, a veces se equivocan, se distraen, se confunden. Ya no le pusieron, con que no le pongan uno de estos así correcto como es. Por ejemplo, aquí alguien no se fijó y le puso A, B, por ejemplo, o no sé. O aquí nada más le pusieron C. Imagínense que no le ponen la B, que nada más le ponen la C. Entonces el estado siguiente sería C omega en vez de BC omega. Si no se lo ponen, imagínense que por descuido no le ponemos esta B. El estado siguiente sería C omega. Evidentemente la respuesta pues ya va a ser incorrecta. Entonces, nada más cuidado, nada más cuidado cuando hagan esto, cuando resuelvan este problema. Bien, bueno, ya lo habíamos previsto y así sucedió. Pueden salir nuevos estados. Ya salió otro nuevo, el BC omega. Bien, tendríamos que volver a hacer el análisis como lo hicimos acá y acá para los estados y respectivamente. Lo que tendríamos que hacer ahora sería decir, a ver qué pasa si estoy en B, llega un 0, en C llega un 0, en omega llega un 0, unir los 3 escenarios
y poner la transición que sale de aquí con un 0. Y de la misma manera, si estoy en el estado B, llega un 1. Si estoy en el estado C, llega un 1. Si estoy en el estado omega, llega un 1. Los escenarios para cada una de esas tres combinaciones y luego unirlas como lo hicimos en estos casos de acá. Y así tenemos la transición que sale de este nuevo estado y se va para ese estado que, pues, quién sabe cuál será, cuando llegue el 1. Finalmente, si estoy en este estado B, C, omega y llega un 2, pues hay que ver por separado. Estoy en B, llega un 2, unión con estoy en C, llega un 2, y unión con estoy en omega, llega un 2. Unimos los tres escenarios y nos queda la transición hacia dónde se dirige cuando llega el 2. Ahora, cuando ustedes ya saben teoría de la computación, no es necesario que hagan todo esto así paso por paso. Inclusive ahorita por la cuestión del tiempo de la clase, pues ya voy a tener que brincarme un paso, ese que les acabo de platicar, y mejor usar mi análisis, mi lógica y mi razonamiento, que son muy válidos. Ojalá los usaran durante todo este curso, porque, ay, cómo sirven, ¿eh? La lógica, el análisis, el razonamiento, esos son los poderes mentales que más se necesitan, ¿sí? Si tienen esos poderes mentales, hasta viene el profesor Javier a llevárselos a su escuela, ¿sí? Son fundamentales, son muy importantes. Entonces, una persona que quiere más rápido resolver este problema, ¿qué haría? Les voy a dar unos 3, 4, 5, 6 segundos para que piensen qué hacer. Para irnos más rápido. ¿Qué se les ocurre hacer en este momento? Activen sus superpoderes mentales. Piensen la respuesta, no la digan en voz alta porque lo van a pensar que están locos, ¿verdad? No se creen. ¿Ya pensaron qué vamos a hacer? Ahí les va lo que yo haría. Estoy en el estado BC omega. Cuando llega un 0, yo, no sé ustedes, pero yo me voy. Ay, a ver, permítanme. Otra vez. Yo lo que haría sería esto. Ande, pues ahí quedó bien. ¿Sí? Cuando hay un 0. Cuando hay un 1, yo me iría para acá, al estado omega. Cuando hay un 1. Y cuando hay un 2, a mí se me hace que lo que haría sería quedarme en el mismo estado. ¿Y de dónde saqué esa serie de transiciones? Pues está más fácil así que como les había platicado antes, ¿no? Cuando les platiqué de que vean cada una de las tres, B, C y omega, para 0, y luego para 1, y luego para 2, pues sí, así es como se hace, así es como marca el método que les estoy explicando. Uno de los dos que probablemente alcancemos a ver el otro, pero el más rápido para mí, este método gráfico. Sí, así dice el método, pero también yo sé que B, C y omega heredan. Gracias a omega, este es un estado de aceptación, porque el estado BC no es de aceptación. Ah, caray, BC. Este es el estado sin omega. Como ya sé que de omega no sale nada, miren, ahí está, de omega no sale nada. ¿No serán las transiciones iguales que salen de BC que las que salen de BC omega? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, miren, de este estado del 0 me lleva a B, de este estado del 0 me lleva a B. De este estado del 1 me lleva a omega, de este estado del 1 me llega a omega. De este estado el 2 me lleva a BC omega, y de este estado pues también es un lazo, y me quedo ahí. Reviso y creo que pues ya me quedó el autómata finito determinista. Por acá se sobreentiende que hay un estado donde tú llegas y ya no puedes salir de ese estado que es de no aceptación. El estado que se puede no escribir, no dibujar. Entonces en realidad pues tenemos 2, 4, 6, 7, salieron 7. Máximo hubieran salido 16, pero salieron 7, pues bueno, qué bueno, ¿no? Sí, los 6 que se ven y el estado de rechazo.
Entonces, no, pues está bien, fue un ejemplo, pues, creo que adecuado. Inclusive nos enseña cosas, como por ejemplo que la C, el estado C, pues ya no aparece. ¿Dónde quedó C? No, pues aquí está. Acá ya no está. ¿Por qué? Pues porque ya no se necesita. O como dicen, ya no se ocupa. Cadenas mínimas que se deban de aceptar. A ver, vamos a checar nomás así un muestreo rápido. No quiere decir que con eso ya esté bien el resultado, pero nos da confianza, ¿no? Saber que, por ejemplo, si aquí se acepta 0, aquí también. Que si aquí se acepta 1, 1, 1, 1, acá también. Acá se acepta 1, 2, 2, 1, 2, 2, acá también. ¿Sí? Y chequen, vean la estructura que tiene y vean la estructura que tiene y van a ver que, pues sí, como que sí hay relación entre uno y el otro. Además, recuerden que se diseñó basado en una premisa muy importante. Lo que es idéntico en el AFND, perdón, error, corte, donde no hay no determinismo, doble negación, donde no hay problema, donde no hay no determinismo, deja el diseño igual, deja el mismo estado inicial, sigue siendo de no aceptación, las transiciones déjalas igual. Mientras que, segunda parte de la premisa, mientras que donde hay no determinismo, como aquí, pues no quedes mal con ninguna de las opciones, vete a un estado nuevo combinado. Y claro, para rematar, la rematamos, remátala. Esos estados nuevos combinados, pues ahora hay que considerarlos como si fueran cada uno de los estados por separado. Como si no fuera A omega, sino como si fuera A, o como si fuera omega y combinamos. Como si fuera B y como si fuera C por separado y luego combinamos. Como si fuera B, como si fuera C y como si fuera omega por separado los tres y luego combinamos. Esa es la estrategia para resolver este problema, esta transformación. Alguien va a decir, profe, pues yo tengo una forma más fácil, la tercera forma de hacer la transformación del AFND en su equivalente determinista. Usar el J-flap, usar el J-flap. Pues claro, ¿verdad? Y nos hubiéramos evitado muchos minutos, pero ustedes tienen que saber cómo se resuelven estos problemas, como lo hicimos hoy, a mano o a pie o como le quieran llamar. Así como hoy resolvemos este problema, así tenemos que aprender a resolver todos los problemas de nuestro curso de teoría de la computación. Y bueno, pues por cuestión del tiempo es necesario pues que ya terminemos esta clase. Podríamos decir mucho más sobre los AFD, los AFND, la relación que existe entre ambos, cuándo conviene uno, cuándo conviene el otro, pero pues eso se irá viendo en sesiones adicionales a esta. Por lo pronto, pues voy a salir del Open Board, voy a regresar a la plataforma, a Meet, y pues voy a aprovechar para despedirme de ustedes. Una clase que empezó por la tarde, terminó por la noche, algo atípico, pero bueno, es un buen momento. A veces me siento más motivado para dar clases en la tarde o en la noche. Hasta parece que en la noche de repente me llegan la energía. Parece como si con la noche se me recargaran las baterías, como si fuera un hombre lobo. Bueno, la próxima sesión que tengamos síncrona, vamos a ver todas las dudas que ustedes tengan respecto al tema de la transformación de los AFNDs en AFD, y claro, también la relación que existe entre estos modelos y una gramática regular. Por lo pronto me despido de ustedes, quedo a sus órdenes, y bueno, pues a seguir estudiando. Continuemos con el tema de los autómatas finitos, que todavía hay más temas que aprender. Excelente mañana, tarde o noche. Hasta luego. Dejamos de grabar. Tenemos nuestra grabación.